Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bienvenidos a una nueva reunión. Una de las cosas que más me impacta cuando leo la palabra y puntualmente cuando Jesús iba a hacer un milagro, una sanidad, una de las preguntas frecuentes que él hacía era, por un lado, ¿qué querés que yo haga y crees que yo lo puedo hacer? Y estas son preguntas que creo que el Señor nos las hace todos los días y nos las está haciendo puntualmente hoy.
Hoy el Señor nos dice, ¿qué querés que yo haga por vos? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y es mi deseo que esta no sea una reunión más, sino que podamos unir con ese fuego, con esa pasión, con ese entusiasmo, de saber que hoy el Señor nos va a ministrar, que hoy el Señor nos va a hablar, hoy el Señor nos va a restaurar, hoy el Señor nos va a sanar. Que al oír su palabra en esta mañana nuestra fe se incremente y lo que Él tenía para nosotros en este día se cumpla. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Yo vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Hola hermanos, los saludo en esta mañana con la paz del Señor y en este hermoso tiempo de diezmos y ofrendas los invito a leer su palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 8, 10 y 11. Leemos: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Y en esta mañana, al dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que realmente tengamos la plena confianza de que Dios se ocupa en cada detalle de nuestras vidas, que Él está en cada momento ocupándose de todo lo necesario y de todo lo que necesitamos, con el fin de que podamos abundar en buenas obras, que en cada circunstancia, en cada ocasión que se nos presente podamos actuar con generosidad y con un corazón realmente agradecido por todo lo que Él hace por nosotros. Oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por los diezmos, por las ofrendas. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón alegre, un corazón agradecido por todo lo que haces, y realmente te pedimos, Señor, y confiamos en que tú proveerás y multiplicarás las ofrendas y los diezmos, Señor, que realmente tu mano bendecirá nuestra iglesia, Señor. Y también te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que quizás están necesitadas, que realmente tu poder esté sobre ellos y tu abundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan nada puedo esconder, que no soy
de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Muy bienvenidos nuevamente. Estamos reflexionando durante este mes sobre Cristo como el fundamento de la historia, y en este caso vamos a ver dos pasajes, uno del libro de Jueces y otro de Ruth. En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 16, dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que lo despojaban. Y el versículo 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Pero también en el libro de Ruth, en el capítulo 1, verso 16, hay unas palabras muy hermosas de esta mujer que dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y quiero comenzar con una frase de José María de Peredo, un novelista español y miembro de la Real Academia Española, quien dijo: la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Porque si uno no aprende nada de sus errores, o si uno no aprende nada de sus relaciones con los demás, si uno no aprende nada de sus enfermedades o de sus pruebas, entonces no ha tenido ninguna experiencia. Toda nuestra vida depende de lo que aprendemos de ella, es decir, de nuestra reflexión. Lo mismo ocurre con la historia. Alguien dijo una vez: la historia nos demuestra que los hombres no aprenden nada de la historia, porque vuelven a cometer los mismos errores. En consecuencia, nos pueden ocurrir de manera similar cuando leemos la Biblia. Si la leemos sin reflexionar, porque no aprenderíamos nada. Durante todo el mes de febrero intentaremos sacar enseñanzas
de los libros denominados históricos, que comienzan con Josué y concluyen con Segunda de Crónicas. Pero curiosamente, en la tradición judía, estos libros no son considerados como históricos, sino como proféticos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, 27, leemos que Jesús dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Notemos que para Jesús, después del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de Moisés, siguen los profetas, porque dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo ¿por dónde? Por todos los profetas. Los que escribieron esta historia no eran historiadores, sino profetas, para mostrarnos que cada vez que Israel se apartaba de Dios, no le iba bien. Eran oprimidos, asaltados, maltratados, hasta que se arrepentían y buscaban la ayuda de Dios, y Dios siempre intervenía, y en este caso intervenía enviándoles un libertador, o mejor dicho, un juez. Uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver Jesucristo con la historia de los jueces y la historia de Ruth? En primer lugar, tiene mucho que ver, porque Dios fue llamado juez. Por ejemplo, Abraham llamó a Dios juez de toda la tierra, diciendo en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Notemos cómo Abraham llama a Dios el juez de toda la tierra. También el rey David dijo que Dios es el juez en el Salmo 56. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Lo mismo afirma el libro de Isaías, capítulo 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Además, es impresionante lo que el profeta Daniel vio. Él escribe: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 10. De esta manera quedó bien en claro que en todo el Antiguo Testamento, que indiscutiblemente Dios es el juez del universo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ese nombramiento de juez es dado a Jesucristo. El apóstol Pedro, hablando a todos los que se habían reunido en la casa de Cornelio, les dijo: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Eso está en Hechos 10:42. Jesús es el juez de vivos y de muertos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Recordamos que el Señor es Jesucristo. Me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el libro de los jueces se nos muestra que estos jueces eran los enviados de parte de Dios para liberar, restaurar, guiar, aconsejar a la gente cuando estaban en problemas. Lo mismo hace el Señor Jesucristo como juez con nosotros.
Él viene a rescatarnos, a librarnos del sufrimiento y de la opresión. Los jueces eran los grandes salvadores de Israel y Jesucristo es el gran salvador de todos nosotros. Cuando estamos en nuestros problemas, cuando la tragedia nos aflige, allí aparece Jesucristo. Si clamamos a Él y buscamos su ayuda. Para que lo entendamos mejor, por ejemplo, en la historia argentina. En la historia argentina, Chile y Perú, San Martín fue el gran libertador, ¿verdad? Porque libertó a estos 3 países del yugo español. Y en los términos bíblicos del tiempo de los jueces, San Martín no sería llamado el gran libertador. ¿Saben cómo se llamaría? El gran juez. Porque la función de los jueces era la de libertar de la opresión al pueblo de Dios. Viéndolo de esta manera, nuestra idea o concepto de juez es completamente diferente al concepto de la Biblia. Los jueces en este periodo de la historia no solo juzgaban, sino que liberaban, combatían y ponían su vida en peligro para ayudar a todos los que estaban oprimidos. Y como hemos dicho, el propósito del libro es profético. Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere que reflexionemos, quiere que aprendamos para que no nos equivoquemos en la vida. ¿Y para qué más? Para que todo nos salga bien. Entonces, ¿qué nos enseñan los jueces? En primer lugar, quiero mencionar solamente algunos jueces. Y quiero mencionar a Débora. Débora nos enseña que las mujeres pueden lograr todo con Dios. Leemos en Jueces capítulo 4, versículo 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Se sabe que en aquel tiempo las mujeres se encontraban en total desventaja en relación con los hombres y no tenían ninguna posibilidad de ejercer el poder o el gobierno a menos que lo reciban por una línea hereditaria, es decir, sucesoria, es decir, por herencia. Y en este sentido podríamos decir que en la historia hubo mujeres que se destacaron en el gobierno por heredar ese gobierno. Podemos recordar, por ejemplo, a Cleopatra, que vivió entre los años 69 y 30 antes de Jesucristo, que fue amada más por su inteligencia que por su belleza física. Cleopatra, para los que no saben, hablaba 12 idiomas. Fue educada en matemáticas, filosofía, oratoria y astronomía. Y podemos recordar a otras mujeres, no solo Cleopatra, sino a Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, que trajo de Europa la filosofía jurídica, política y moral, la medicina, el arte, la cultura y la educación a Rusia, que en ese momento estaba muy atrasada en todo esto. Podríamos recordar también a Isabel I de Castilla, llamada Isabel la Católica, que reorganizó el sistema de gobierno y la administración, reformó el sistema de seguridad ciudadana y la reforma económica para reducir la deuda del país, apoyó a Cristóbal Colón, que lo llevó al descubrimiento de América. Podemos recordar también a la reina primera de Inglaterra, que llevó a ese país a su más grande esplendor. Todas estas mujeres recibieron por herencia sus reinados, pero con Débora fue diferente, porque sin duda tenía cualidades,
era buena administradora, era una mujer valiente, era poetisa y cantante. Dios comenzó a hablar por medio de ella. Ahí está lo más importante. Débora era profetisa. ¿Y qué quiere decir esto? Que ella transmitía al pueblo lo que Dios le decía. Así que la gente comenzó a buscar su consejo. De tal manera creció su influencia que la nombraron gobernante de la nación. Su importancia llegó a ser enorme, llegó a ser muy grande, que el general del ejército, el mismo general del ejército de Israel llamado Barak, no se atrevió a ir a la guerra si Débora no iba con él. Barak le dijo, si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿A quién le dijo? A una mujer. Si no vas conmigo, yo no voy a ir, yo no me animo. Lo cierto que Débora salió con Barak y los enemigos fueron derrotados. Y al final Débora escribió y cantó una canción de victoria. Y en una de sus estrofas dice, marcha alma mía con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de los valientes. Realmente una poetisa. Nos hace vivir ese momento. Aún hoy día, la condición de muchas mujeres es desventajosa. Sin embargo, cuando se ponen a disposición de Dios, pueden ocurrir cosas extraordinarias, como ocurrió con Débora. Por eso ninguna mujer debería sentirse inferior, ni pensar que no tiene posibilidades para alcanzar la cima. Sí, realmente tiene posibilidades, pero posibilidades en Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Doy gracias a Dios porque cuento en la iglesia con mujeres que aman a Dios. Mujeres que oran fervientemente, que evangelizan, que son emprendedoras, que son fieles, que son guerreras de Dios. Y todavía está por verse lo que Dios hará a través de ellas. Porque un día dirán como Débora, marcha alma mía con poder. Y esto también quisiera que un día, oh mujer, te digo, puedas decir, marcha alma mía con poder. En segundo lugar, quiero hablar de otro juez, de Gedeón, para ver lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Gedeón nos enseña que con poco se puede lograr mucho. En Jueces capítulo 6, 14 al 16 leemos, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A veces, como Gedeón, sentimos que la horma del zapato nos queda grande, que lo que se espera de nosotros es mucho y no lo podemos hacer. Pensamos que no tenemos los recursos necesarios porque somos pobres. Y como nacimos últimos, creemos que los demás tienen más derecho que nosotros. Sin embargo, cuando el ángel del Señor, que es una forma como Cristo se presentaba, el ángel de Jehová, le saludó y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón no tenía nada de esforzado ni valiente. Él se estaba escondiendo de los madianitas para poder sacudir el trigo, para ocultarlo a fin de que no lo roben. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios lo llamó esforzado y valiente, porque Gedeón llegaría a ser esforzado y valiente.
Dios cuando te mira y te llama, ve lo que serás, lo que llegarás a ser, no lo que eres ahora. Si creemos que vivimos en tiempos de mucha inseguridad, que hay robos, asesinatos y violencia en todas partes, cuando pensamos que estamos viviendo el peor momento de la historia, pensemos en un instante, en la época que le tocó vivir a Gedeón. Los madianitas invadieron su país en número tan grande que parecían langostas o que parecía una multitud como la arena del mar. Actuaban como las pirañas, no en grupos pequeños, sino en grandes grupos, y robaban toda la cosecha. Robaban sus animales, todos sus bienes, y en cada ataque dejaban el país y a toda la nación cada vez más pobre, porque trabajaban para que los de Madián les robaran todo. Y en ese contexto Dios llamó a Gedeón para que derrotara a los invasores y liberara a su pueblo. Y cuando Gedeón, obedeciendo a Dios, convocó a la gente para ir a la guerra, vinieron unos 30,000 hombres dispuestos para pelear. Pero ¿sabe que Dios le dijo? Que eran muchos. 30,000 frente a una multitud tan grande. Dios le dice, no, son muchos. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Pidió a todos aquellos que tenían miedo que regresaran a su casa, o que no se animaban a ir a la guerra, o que tenían cosas pendientes, que se volvieran. Y se volvieron 20,000. Y se quedó con un ejército de 10,000. Pero ¿qué le dijo Dios a Gedeón? No, todavía son muchos 10,000. Al final quedó con 300 hombres. Es lo que Dios quería. Que Dios pueda hacer mucho con pocos, era el mensaje que quería darles. Y fue así. Esos 300 hombres, que representaban apenas el 1% de los que vinieron a pelear, derrotaron a los amalecitas y todo el país se libró de ellos. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a Dios. Dios ya nos llama esforzados y valientes, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Jesús llamó apóstoles a los 12 discípulos, aunque ellos aún no lo eran, porque apóstol quiere decir enviado. Y ellos todavía no fueron enviados, sino que primeramente debían estar con Jesús. Tenían que estar esos 3 años con Jesús. Y luego serían enviados, serían apóstoles a las naciones. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús escogió a hombres comunes, sin instrucción, unos pobres pescadores, o también hombres cuestionados, como lo fue Mateo, cuestionados por la sociedad, cuando en realidad no eran estos hombres nada, no eran nadie? Y la respuesta está en Gedeón, que no era lo que llegaría a ser más adelante. Y los discípulos de Jesús no eran lo que llegarían a ser y marcarían el rumbo de la civilización cristiana por 2000 años. Esto nos enseña, esto me enseña a mí, que Dios ve en nosotros un gran potencial y solamente espera que le creamos, que lo recibamos, que entreguemos nuestras vidas a su completa voluntad y Él hará su obra. Recuerda que Dios hace mucho con poco. El tercer juez al cual quiero referirme es Samsón. ¿Qué nos enseña este juez? Nos enseña que para Dios nunca todo está perdido. En la historia de Samsón, Jesucristo aparece mencionado en uno de sus nombres a una pareja estéril que no podía tener hijos.
Y no solamente les anuncia que tendrán un hijo, sino también les da instrucciones sobre cómo debían criarlo, porque sería uno de los jueces que libraría a Israel de los filisteos. Jesucristo se presenta a sí mismo con el nombre de admirable. En Jueces capítulo 13, verso 18 dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y más adelante en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en realidad Jesús es admirable por donde quiera que lo mires. Admirable en su nacimiento, admirable en su bautismo, admirable en sus enseñanzas y admirable en sus profecías, admirable en su compasión por la gente y admirable por sus sanidades, admirable por sus milagros y prodigios, admirable a expulsar fuera los demonios y admirable al alimentar a las multitudes, admirable al resucitar a los muertos, admirable al enfrentar la cruz, admirable en su muerte y admirable en su resurrección y en su ascensión. Y será admirable también cuando regrese en gloria para buscar y llevar consigo la iglesia. En verdad, Cristo es admirable. Gloria sea su nombre. Y así como con Gedeón, Dios pudo salvar a la nación con solo 300 hombres. Dios se propuso ir más a fondo al planificar la salvación por medio de un solo hombre. Y ese hombre, el más fuerte del mundo, nació de un matrimonio estéril. Ese hombre era Samson. Toda su fuerza provenía de un voto o una promesa. Era el voto del nazareato, porque Sansón debía ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Y al romper el voto, al romper la promesa, perdió toda su fuerza. Fue allí cuando lo pudieron atrapar y le arrancaron los ojos. Uno puede pensar, para Samson todo terminó. Su vida, su ministerio, su cargo, lo que él podía hacer por la nación. ¿Qué podía hacer un hombre ciego? ¿Qué podía hacer un hombre sin fuerzas? Todo está perdido. A veces no te sientes así, que todo está perdido, que no hay más esperanza. Pero esto también nos enseña otra cosa, que cuando rompemos una promesa con Dios, también perdemos toda nuestra fuerza. Todo el poder que teníamos desaparece en ese momento. Pero Dios no lo dejó allí a Samson para siempre, sino que le dio una segunda oportunidad, la oportunidad de su restauración. En un momento su fuerza regresó y Samson logró más con su muerte que con su vida, al final de su vida. Realmente Dios le dio una gran victoria. Por eso quiero decirte que si por causa de algún punto débil, como Samson que tuvo su debilidad, perdiste tu fuerza espiritual como siervo y como sierva del Señor, mientras tengas vida, hay posibilidades que Dios nuevamente te restaure y que puedas lograr más que todo lo que has logrado antes de tu caída, porque Jesucristo es admirable por donde quiera que lo mires. Al concluir el libro de los jueces, comienza la historia de un pequeño libro llamado el libro de Ruth. ¿Y qué nos enseña Ruth? Ruth nos enseña acerca de la restauración completa. Ruth aparece al final del periodo de los jueces, precisamente después de una terrible guerra civil
donde por poco desaparece para siempre la tribu de Benjamín. En medio del caos aparece una de las historias más hermosas y conmovedoras de la Biblia, donde la muerte llega a una familia que estaba en el extranjero y mueren todos los varones, el padre y sus 2 hijos, quedando 3 mujeres desoladas que emprenden el viaje a Israel. Una de ellas se vuelve a su casa y las otras 2, Noemí y Ruth, continúan solas su viaje. Ruth no era judía, era una nación enemiga de Israel, de Moab. Ruth era moabita y sin embargo fue tal su decisión que no miró atrás a su antigua familia. Y ella adopta al judaísmo como su religión, adopta al Dios de Israel, diciéndole a su suegra, cuando ella le decía, ¿por qué no vuelves a tu casa? Vuelve a tus dioses, a tu religión. Pero ella le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. La historia del libro concluye cuando Ruth contrae matrimonio con Booz y tiene un hijo al cual las vecinas llaman Obed, diciendo, él será restaurador de tu alma. Y Noemí, tomando al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su niñera. Ese niño llamado Obed llegaría a ser el abuelo del rey David, entrando así en la genealogía de los reyes, en la genealogía también de la cual nacería el mismo Jesucristo en este pueblito de Belén, donde nació también Obed, de su madre Ruth. Ahí nació también nuestro Señor Jesucristo. La historia se entrelaza. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesús. Toma vidas destruidas y las reconstruye. Cuando todo parece perdido, cuando ahí el Señor nos da la salida. Cuando ya no hay esperanza, surge una nueva oportunidad. Cuando todo está oscuro, se enciende la luz. Del mismo modo, cuando Noemí regresaba desolada a su país y todos decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llame Noemí, llámenme Mara, llámenme amargura. Dios transformó su amargura en felicidad al abrazar a ese bebé que le anunciaba un nuevo futuro. Y nada más ni nada menos que un futuro glorioso, el cual nacería mucho tiempo más adelante, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios puede hacer también a través de tu vida, a través de Cristo Jesús. Como vemos, hay un mensaje de parte de Dios para nosotros. Con cada uno de los jueces que hemos visto. Hay un mensaje para las mujeres por medio de Débora y también por Noemí y Ruth, porque Dios puede bendecirte como lo hizo con ellas. No te subestimes. Con Dios todo es posible. Hay un mensaje para vos que te sentís limitado, pobre como Gedeón, porque Dios te mostrará lo mucho que puede hacer con poco, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Nos está dando también ese mensaje, y nos da el mensaje a través de Samson. Tal vez tuviste un punto débil y caíste, pero Él también puede restaurarte. En realidad, todo lo hace Jesucristo, cuyo nombre es admirable. Ese es el que Dios puso por juez de vivos y de muertos. Es el que pelea por vos.
es el que te da nuevas fuerzas, es el que te restaura. Así que vuélvete a Él, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo en tu corazón. Seguramente, después de haber escuchado varias veces los mensajes dominicales, ya estás decidido, ¿verdad? ¿Verdad que quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Verdad que quieres comenzar una nueva vida? ¿Verdad que quieres que Él te libere, que te bendiga, que esté a tu lado? Pues entonces, si estás decidido, ¿por qué no haces conmigo la oración de entrega, la oración de fe al Señor? ¿Te parece bien? Oremos juntos. Señor, yo te recibo en mi corazón. Tú conoces la situación en que estoy viviendo. Conoces mis luchas y mis problemas y dificultades, mi debilidad, mis caídas, pero tú eres poderoso para transformar este presente de derrota en un futuro de victoria. Oh Señor, yo te quiero invitar a que entres en mi vida, porque yo te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Oh Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que eres el Señor. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios te ha levantado entre los muertos. Señor Jesús, ven a mi vida. Yo te recibo. En tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración, realmente anhelo fervientemente que Dios te llene de gozo, de paz. A partir de este día, todas las cosas sean diferentes. Que Dios te bendiga.